En este video vamos a aprender cómo conjugar los verbos en guaraní en presente, pasado y futuro. Acá ya tenemos la primera frase que traigo es ñe'eteba mususu, mususu. Mususu en español significa conjugar o conjugación, entonces estamos diciendo conjugaciones verbales. En este caso, ñe'eteba en guaraní quiere decir verbos o verbo. Ñe'eteba, verbo. Y mususu es conjugar, conjugaciones de verbos o conjugar verbo. Y en esta ocasión vamos a ver el primer grupo de los verbos en guaraní, que es el verbo areal. Tenemos también los verbos aireales y chendales. En este caso veremos simplemente los verbos areales. Y en esta clase les voy a explicar correctamente cómo se hace una conjugación en presente, pasado y futuro en guaraní. Para eso ya te pido que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas y que te quedes conmigo hasta el final de este video. Y si algo te está gustando, que ya dejes tu like también. Empecemos por ello. Hoy vamos a ver el primer verbo que tenemos acá, conjugarlo. Este primer verbo que es el verbo yapo, que en español es hacer. Yo estaba haciendo este trabajo en castellano, en portugués. Si alguien lo quiere ver, voy a dejar pasando acá el enlace para que puedan ver. Acá ñe es hablar. Voy a cambiarlo para hablar. Y acá tenemos también purají para cantar. Como les he dicho, ya he subido este mismo video en portugués más temprano. Ahora lo estoy haciendo en castellano. Ahora vamos a fijarnos, acá tenemos terarangüe. Terarangüe quiere decir pronombres o lo que fuera en lugar de nombre o al en vez de nombre. Esto sería la traducción literal de terarangüe. Y ahí tenemos los pronombres personales. Terarangüe, como les he dicho, significa pronombres. Y ahora tenemos acá el primer pronombre, que es she. She en guaraní es yo. Tenemos el segundo pronombre, que es la segunda persona, que es tú. Después tenemos la tercera persona, jae, jae. Ñande es la primera persona del plural incluyente, este ñande. Esto les voy a explicar en un otro video, aunque ya tengo varios videos de esto explicando acá en el canal. Ahora tenemos acá también ore, que también es nosotros. Pe es vosotros. Y jaecuera, ellos o ellas. Entonces, she, yo, de, tú, jae, él o ella, ñande, es nosotros incluyente, ore, nosotros excluyente. Pe sería vosotros o vosotras. En este caso, ñande es nosotros o nosotras. Y ore también. Y jaecuera, ellos o ellas. Ahora, ¿para qué conjugamos el verbo? Nosotros en guaraní usamos partículas para significar, para asignar a la persona. En este caso usamos una partícula para la primera persona, una partícula para la segunda persona y así sucesivamente a las otras personas. Entonces tenemos el verbo yapo, que es hacer, y para conjugarlo, como les he dicho, usamos partícula. La primera partícula es la partícula a para primera persona. Entonces, si yo fuera a decir yo hago, tendría que decir de esta manera en guaraní, she ayapo. She ayapo, yo hago. Si fuera a decir, por ejemplo, tú haces, tendría que decirlo de reyapo. Fíjense que tenemos la partícula y el verbo sigue como tal es en su raíz, no cambia su raíz. Por eso en guaraní usamos partículas para hablar, incluso para ver el pasado y el futuro les voy a explicar. Entonces acá tenemos she ayapo, yo hago, dere yapo, tú haces. Fíjense que la partícula de la segunda persona es la partícula re yapo. Ahora tenemos la tercera persona que es la partícula o, donde decimos jae o yapo. Jae o yapo, él o ella hace. Ahora tenemos acá la primera persona del plural que es ñande, que significa nosotros o nosotras incluyente. Si quieren un video más explicativo sobre incluyente y excluyente, me escriban en los comentarios que les voy a responder y hacer un video específicamente explicando sobre ñande y ore, que son incluyente y excluyente sobre nosotros y nosotras. Entonces, para ñande usamos la partícula ya. En este caso, ya sería para los verbos que son orales y no los verbos nasales. Para verbo nasal usamos otra partícula y esto voy a dejar para una próxima clase, aunque tengo clases explicativas sobre eso acá en el canal. Si
procures por el canal, vas a encontrarlo. Ahora vamos a al pronombre ore, que es nosotros también, en este caso excluyente. Usamos la partícula ro, entonces este verbo sería conjugado ore royapo, ore royapo. Y ahora tenemos pe, que es vosotros o vosotras, sería en este caso pe, peyapo, vosotros hacéis o vosotras hacéis. Y ahora tenemos jaecuera, que es ellos o ellas, y oyapo hacen. Fíjense que en tercera persona singular y en tercera persona plural, la conjugación sigue siendo singular. En este caso pluralizamos apenas el pronombre personal. Por eso la partícula cuera es para pluralizar. Volvamos entonces a repetir esta misma lección haciendo su lectura. Entonces, si yo tengo acá she, si voy a decir yo hago de hacer, tendría que decir she ayapo. En este caso estoy usando la partícula referente a la persona, que es a la primera persona, y el verbo a seguir. Entonces, she ayapo, yo hago. De reyapo, tú haces. Usamos la partícula haré para la primera persona, para la segunda persona en este caso, y el verbo sigue tal como es. Entonces tenemos de reyapo, tú haces. Jae o yapo. Jae o yapo es él o ella hace. Ahora tenemos ñande, que como ya les he explicado, que es el pronombre personal, el primer pronombre personal en plural, que es nosotros o nosotras, en este caso incluyente. Y entonces decimos ñande yayapo. Ñande yayapo, fíjense que la partícula para ñande es ya. Tenemos ore, que también es nosotros o nosotras, en este caso excluyente. Y decimos ore royapo. Royapo. Ahora tenemos acá pe, que es vosotros, pe, peyapo, vosotros hacéis o vosotras hacéis. Y al final tenemos jaecuera o yapo, que ellos o ellas hacen. Ahora vamos al futuro. En el futuro también, o sea, al pasado, disculpen. En el pasado también usamos partículas y en este caso esas partículas van pospuesta o posposicionada, creo que así se le dice. En este caso, para el pasado, en este momento usaríamos curi. La partícula curi representaría el pasado, pero para esto, ojo, hay que conjugar el verbo y traerlo ya conjugado. Por eso usamos la partícula de las personas y la partícula del tiempo. En este caso, el tiempo pasado es curi. Entonces yo debo conjugar el verbo y acrecentarle una partícula para ser en pasado o futuro. Y acá tenemos entonces she ayapokuri. Cuando yo digo she ayapokuri, estoy diciendo yo hice. Yo hice, que es en el pasado. Y si fuera a decir tú hiciste, diría de reyapokuri. De reyapokuri, tú hiciste. Ahora tenemos jae o yapokuri. Solo quiero que os fijéis que debemos traer el verbo ya conjugado y simplemente acrecentarle la partícula del pasado. Tenemos además de esta más 3 partículas que se refieren al pasado, pero esto voy a dejar para otra clase. Ahora vemos entonces aquí jae o yapo, él o ella hizo. Ñande yapo, nosotros hicimos. En este caso incluyente, ñande yayapokuri. Tenemos que usar la partícula kuri para decir que es pasado. Entonces usamos el verbo conjugado y le acrecentamos la partícula kuri, que hay que ser pospuesta, hay que ir después del verbo, si no, no va a tener sentido. Esto yo no puedo jamás colocarlo antes del verbo, hay que ser después del verbo conjugado incluso. Ñande yayapokuri. Ahora tenemos ore royapokuri. Ore royapokuri también es nosotros. Hicimos, en este caso, ya el nosotros excluyente. Pe, peyapokuri, que sería vosotros o vosotras hicisteis, creo que es así. Y jaecuera o yapokuri, ellos hicieron. Ahora vamos a la partícula del futuro. También en futuro tenemos 3 partículas. En este caso tenemos esta partícula que vamos a usar acá, que es she ayapota. Entonces usamos la partícula ta para decir que está en futuro. Entonces le agregamos la partícula ta
inmediatamente después del verbo ya conjugado. En este caso, cuando yo digo ayapo, estoy diciendo hago. Y ayapota, cuando coloco esta partícula ta, estoy diciendo que haré. Ya lo estoy diciendo en el futuro. Entonces, she ayapota, yo haré. Fíjense que acá acentuamos el yapo para que el verbo continúe entero, que no cambie nada del verbo. Entonces, por eso tenemos acá ayapota, yapo. Fíjense que yapo está acá. Pues si yo quitara este acento, se quedaría she ayapota. Y no, en este caso el verbo hay que estar entero, su pronuncia. Por eso yapo, she ayapota en el futuro. Entonces yo haré she ayapota. Tú harás sería de reyapota. Fíjense que tenemos la partícula are y la partícula ta del futuro. Ja e o yapota, él o ella hará. Él o ella hará. Ñande yayapota, nosotros haremos. Nosotros haremos. Yayapota. Ore royapota, nosotros también haremos. En este caso, ñande, como ya les he explicado, que es el pronombre nosotros o nosotras incluyente, y ore es el pronombre nosotros, nosotras excluyente. Por eso, orero yapota, nosotros haremos. Pepe yapota, vosotros haréis, creo que así se conjuga. Y ahora tenemos el último que es haecuera o yapota, ellos harán. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Si te has quedado hasta este momento, te pido que dejes tu comentario, dejes tu like y que puedas también suscribirte al canal para ayudarnos a crecer más y más el canal de YouTube a los hispanos hablantes. Quiero expandir a más países para conocer nuestra cultura guaraní, que es uno de nuestros idiomas ancestrales de la América, principalmente del sur, de América del Sur o del cono sur de América. A pesha a de video, a añi me llevo a ya yo